A ver, le da al botón de grabar. Ya digo, mis compañeros de trabajo, que también les saludo, me lo piden a veces ver la clase de Fa dominical, entonces la aprovecho como testimonio. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el nada menos que el Espíritu Santo. Es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema no es fácil, por eso os decía que participad tranquilamente. Si se me va con el audio, entráis por el chat o hacéis así, yo os doy palabra, ¿no? Para que podáis hablar tranquilamente. De hecho, os voy a preguntar también, a ver qué opináis, sobre el Espíritu Santo. Porque ayer lo decía en la reunión de jóvenes, que a veces parece que los evangélicos se nos olvidan, no, los bautistas, se nos olvida el Espíritu Santo, se nos olvida la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pensamos que todo va dentro de un orden, de un protocolo. Y ahora justo empieza una serie, que no me acuerdo si son 4 o 5 lecciones, sobre el Espíritu Santo. A modo de episodios de Netflix, la última clase que di hace 2 semanas, porque la semana pasada nos hemos liado con quién iba a dar la clase y demás, y al final vi que estabais saludándoos, porque yo entré a las 2, que no podía entrar antes, vi que estabais saludándoos pero hace 2 semanas estuvimos con el final de Marcos, que seguro que todos os acordáis. Estuvimos hablando, era la Semana Santa, sobre la crucifixión y la resurrección. Y acabamos más o menos el texto en Marcos 16, versículo 8. ¿Te cae la bienvenida? Te hemos visto en el culto. Jo, qué ilusión me hace cuando veo. ¿Cómo? No sé qué me pasa, que me emociono. Pero bueno, he visto también que a Darwin le han dado el alta, y me alegro muchísimo, ¿no? Y también cuando he visto a la madre de Marcos Menéndez, ya no sé si ya es madre, abuela o algo así. Abuela. Es verdad, la madre de Marcos es Esther. Lo he visto también, ha sido muy emocionante. Digo, si sigo llorando no puedo dar la clase. Me alegra muchísimo veros. Seguimos. Estamos con el Espíritu Santo. Hemos dicho que vamos con Marcos, más o menos capítulo 16, versículo 8, en el que el Señor muere, es crucificado y resucita, ¿no? ¿Qué pasa después? Después pasa la ascensión. En Lucas 24, si queréis no buscar todavía, luego os haré buscar en Hechos, ¿vale? En Lucas 24 nos redacta un poquito, da una pincelada de cómo es la ascensión. Lucas 24, versículo 50, que son las últimas palabras. En lugar de hacerlo en el final de Marcos, lo vamos a hacer en el final de Lucas, porque realmente es casi un corta y pega un texto de otro, ¿no? No quiere decir que lo sea, sino que prácticamente se puede decir que casi lo es. Termina la ascensión en Lucas 24, versículo 50, dice, y los sacó fuera de Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre unidos en el templo alabando. Ahí termina el Evangelio de Lucas. ¿Qué se retoma? Tengo que admitir a alguien aquí. Que se retoma en Hechos, que es el mismo escritor, ¿no? Después de entre la ascensión y la resurrección, sale también en Lucas los de Emaús. Los mencionamos porque... Hola Noemi, bienvenida. Hola. Mencionamos a los de Emaús porque estaban junto con Cristo, estuvieron andando con Cristo, dieron un paseo largo con él, me parece que eran unos 4 kilómetros, y no sabían con quién estaban, ¿no? Es que no entienden exactamente lo que estaban viendo. Y después nos vamos a Hechos. Hechos 1, del 6 al 8. Esto sí, quiero que lo leáis. ¿Alguien? ¿Tengo un voluntario para leerlo o lo leo yo? Claro, ahora no podemos empezar de uno al otro. ¿Alguno quiere leer Hechos? Hechos. 1, Perdona, Hechos. 1, del 6 al 8, esos 2 versículos solamente. Yo lo tengo. Pues adelante, Rachel, que no te vemos, pero te oímos bien. Eso es lo principal. Hechos 1, del 6 al 8, adelante.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Así sigue la historia. Se ha crucificado, resucita, se encuentra con los de Maús, que no entienden exactamente lo que pasa, asciende, nos vamos al libro de Hechos, y en la ascensión les dice que tendrán el Espíritu Santo, ¿no? Realmente todavía no sabe todo el mundo lo que va a pasar con el Espíritu Santo. No saben lo que es hasta el capítulo siguiente, que ahora le metemos mano, ¿no? No sé para vosotros qué es el Espíritu Santo. Yo hace un montón de años, en 1993, llevaba las fiestas, el Día de la Madre y demás, ¿no? Y hubo un diácono que se llamaba Daniel, ya no me acuerdo, el marido de Lina Cardos. Daniel se llamaba. Ah, sí, Daniel, no me acuerdo el apellido. Era tesorero siempre. Y el hombre entró de diácono y resulta que dijo, por unas y por otras acabó siendo diácono de Fraternidad y Familia. Y yo estaba en las fiestas, yo entonces tenía vuestra edad y tenía ganas de comerme el mundo. Y me dijo, oye Alfredo, ¿qué cosas podemos hacer en la iglesia por la Fraternidad y Familia? Y yo, que tenía poco conocimiento, dije, ¿y si compramos una paellera gigante y hacemos una paella para todos? Dijo, vale. Bueno, pues, ¿y si nos juntamos en Navidad y retomamos la cena de Navidad? Dijo, vale. Entonces, todo lo que yo dije me dijo que sí. Total, que dije, bueno, pues vamos a comprar una paellera. Entonces no había internet, busqué las páginas amarillas, cómo comprar una paellera gigante, compramos la paellera que es la que tenemos ahora, ¿no? Compramos la paellera, pedí ayuda a José Zarco padre, ¿no? Al padre de José Zarco, y él dijo, pues yo hablo con Juan, el de Pinos Reales, para que nos haga el fuego. Él empezó a moverlo, a contárselo a todo el mundo, pues también una ilusión muy grande. Y tanto que se me desbordaba el trabajo, no sabía cómo organizarlo. Y un cocinero entonces, que se llamaba Moisés, que desapareció, que le pedí la receta de la paella, porque no había YouTube entonces. Me dio la receta de la paella y había un montón de personas ayudando, unas 20 personas para hacer la paella. Una persona, Charo, coordinó la limpieza del marisco y demás. Empezamos con la paellera, echamos primero el pollo, el conejo, un montón de mujeres picando, mujeres y hombres también picando pimiento, cebolla, lo echamos para acá, los cangrejos vivos, cuando os echamos eso fue un escándalo, la gente empezó a ponerse un poco nerviosa, ¿pero cómo echar los cangrejos vivos? Porque no los he matado antes. Digo, unas 20 personas, al final 30 personas para cocinar la paella. Salió todo muy bien. Esas 30 personas me ayudaron a servirla, servimos la paella y fue un éxito. Al día siguiente, todo el mundo muy contento. Lo que nadie sabía es que yo nunca había hecho paella. Era la primera paella que había hecho en mi vida. Como era pastelero, pues la gente dijo, pues este sabrá hacer paella. Pero claro, yo no sabía hacer paella, yo sabía hacer pasteles. Pues claro, pues tuve que pedir la fórmula de la paella y ponerme allí. Todo el mundo me decía, oye, muy bien, tu trabajo de coordinación con la gente que te ha ayudado, oye, muy bien. Hubo una discusión si se le echaba cebolla o no, porque no es que ablanda el arroz. No, yo estaba opinando y todo, yo. Y no sabía hacer paella. Y salió muy buena, ¿eh? Dimos 350 raciones. Y tuve 350 felicitaciones. Ahora ya sé hacer paella, ¿no? Años después recuperamos a paella y Juanjo me enseñó a hacer paella y hemos hecho algunas en la iglesia, ¿no? Realmente dije, esto ha sido un milagro. Ha sido un milagro poner de acuerdo a 20 cocineras, 20 cocineros, ¿no? A la coordinación de la paella y que salga todo bien y demás. O sea, esto fue un milagro. O sea, realmente yo creo que el que actuó en la paella no fui yo, sino fue el Espíritu Santo.
lo mejor os parece banalizarlo un poquito, lo que es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Es capaz de... ¿Qué es para vosotros el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho con vosotros el Espíritu Santo? Esta anécdota de la paella fue la primera gran cosa que se podía hacer. Fue la primera gran cosa que vi que se podía hacer. ¿Vosotros qué gran cosa habéis hecho con el Espíritu Santo? Por ejemplo, en determinados momentos, no sé a quién ya le ha pasado, pero cuando tienes que testificar o compartir temas con alguien, o alguna situación delicada, alguna discusión, pues capacitación para poder resolver, para poder traer una palabra sabia, que después de eso tú no sabes cómo fuiste capaz de hacerlo. Efectivamente, dices, no sé cómo he sido capaz de hacerlo, ¿no? Digo, el ejemplo que yo he puesto es demasiado terrenal, pero es que no sé cómo hemos sido capaces de hacerlo. De que no discuta aquí nadie y que todo el mundo hermanado, todo el mundo tocando, metiendo mano en la paellera, en la paella, tal, todo el mundo tal, ¿no? Lo que dice Samuel, dice una persona que tiene mucha vergüenza, como yo, bueno, ya no, pero antes tenía mucha vergüenza. Una persona que tiene vergüenza, ¿cómo es capaz de hablar de la palabra, ¿no? ¿Cómo voy a ser capaz de compartir esto con Luis y con Javi, ¿no? ¿Cómo voy a compartir este vídeo una vez que lo termine? Me da mucha vergüenza cómo lo haces, ¿no? Con el Espíritu Santo. Vamos con un poquito más del texto. Ya veis por dónde voy, ¿no? Lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo, ¿vale? El texto está en Hechos, que Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, pero se puede llamar Hechos del Espíritu Santo, porque es de lo que habla prácticamente el libro entero, ¿no? Hechos 2, versículos 1, 2 y 3. ¿Lo quiere leer alguien? Me ha abandonado mi familia y me he quedado sin agua. A ver si alguno me oye. Hechos 2, 1, 2 y 3. ¿Lo quiere leer alguien? Yo. Ay. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repitiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Muy bien. Este texto, como os he dicho al principio, a veces los bautistas nos gusta leerlo y no hacerle mucho caso, ¿no? Estamos en la fiesta de Pentecostés, que es más o menos unas siete semanas, ya me traen agua, unas 7 semanas después de la Pascua. O sea, que falta poquito para que llegue el día de Pentecostés, ¿no? Pentecostés era una fiesta de estar juntos en familia, ¿no? En el que tomas las primeras cosechas y demás. Ellos, el Señor se había ido, entendido, y estaban diciendo, ¿preparamos una diáspora dentro de un capítulo o qué hacemos, ¿no? Mientras tanto, bueno, como se ha ido el Señor, pues nos quedamos juntos, ¿no? Y como ha leído Maximiliano, notaron un viento, ¿no? Y después una especie de lengua de fuego en la cabeza. Una lengua de fuego no es una lengua así, no es esa lengua, no es esto que tiene forma así de una llama. La boca como los Rolling Stones, no es así. Si no es una lengua de fuego, es una llama cuando hace así, ¿vale? ¿Vieron esto? Está bien que venga el viento, porque espíritu tiene la misma raíz de la palabra que neuma, ¿no? Que viento. O aliento también. Dime, Samuel. O aliento también. O al viento, ¿no? Vale. Pues eso. Ya el símbolo se enciende una de estas. Versículo 4. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
Muy bien. Estaban reunidos, entró el viento, vieron como un fuego en la cabeza de cada uno y empezaron a hablar en lenguas. ¿Alguno de vosotros ha hablado en lenguas angélicas? No. Yo creo que, no sé, pero cuando he escuchado sobre esto, o he leído y demás, pudiera ser cuando se habla lenguas a idiomas, o sea, a otros idiomas, a otros, sí, a otras lenguas extranjeras, no sé, si pudiera ir un poco por ahí. De hecho, hablamos la semana pasada que, por ejemplo, cuando he estado en Alemania o en Francia, lo que sea, que he ido a la iglesia, claro, no sé alemán ni sé francés, pero sin embargo, era como que el Espíritu Santo me iba hablando y al final no es que entendiese todo, pero sí, como se dice, más o menos la idea central o algo así. Entonces, al final es como que el Espíritu te va hablando de cierto modo. Y no sé si cuando se habla de que hablan en lengua y tal se refiere a esto. No sé si va por ahí. Rachel, lo que nos dice es que son idiomas, que empezó la gente a entenderse uno de otro. Yo hice un viaje en 1998, 3 años después de la paella, hice un viaje a Rumanía y el intérprete en inglés era yo. Tenía los estudios de ser pastelero. Pero bueno, me apañé y fuimos capaces de hablar con la embajada, con los bancos, con una cosa y demás. Y no existía el traductor de Google ni nada. Más o menos por ahí es donde tira Rachel, ¿no? Y eso yo creo que a veces es un milagro y es obra del Espíritu Santo. En el caso del viaje a Rumanía yo lo tenía súper claro, o sea, hablando como los indios, ¿no? Y nos entendimos, solucionamos un problema, perdíamos a Walter, que Rachel le conoce, perdimos a Walter en Polonia, claro, no me acuerdo en qué país. Perdimos a Walter y hubo que recuperarlo, fuimos a hablar con una embajada, bueno, eso fue un jaleo, ¿no? Sí, yo creo que eso fue un milagro del Espíritu Santo. Personalmente aquí yo creo que eran unas lenguas que no conocemos, unas lenguas que otros no entendían, pero unos entendían unos a otros y otros a unos, ¿no? Pasó un milagro también en el que se estaban todos entendiendo. En la continuación dicen, debe ser que están borrachos, o sea, que hablaban de alguna forma especial. Tienen un estado de nervios y de alegría muy grande. Yo, más o menos por esas fechas, sobre el 90 o así, estuve buscando en iglesias pentecostales qué era lo que yo vi que era sobre todo un estado de nervios muchas veces. Y en el estado de nervios llegaban a un éxtasis en el que hablaban cosas que yo no entendía, que sí lo entendía. Investigué mucho en los 90 sobre el tema de las lenguas angélicas y no llegué a ninguna conclusión. Pero yo sí, aquí sí creo que eran unas lenguas que los que no estaban cerca no lo entendían, ¿no? Pero sobre eso no es sobre lo que hablamos. Después de pasar este golpe de lenguas, esta llama en el fuego, ¿no? Esta llama en la cabeza, este viento, después de estas cosas, Pedro, que no era buen hablador, que hace 3 capítulos negó a Jesucristo y no se está dando cuenta de que cuando negaba a Jesucristo, perdonad, que me pica la nariz, no tengo coronavirus, y si lo tengo no se contagia por Zoom. Pedro, que no era bien hablador, a partir del versículo 14, se pone a dar un discurso, y no veáis qué discurso, ¿no? Realmente tiene un cambio en su vida, cuando él recibe el Espíritu Santo. Seguramente ya lo tenía, el Espíritu Santo, y no fue capaz de desarrollarlo, no sé si por su falta de fe, ¿no? Entonces él explica, dice, no, que estos que están aquí conmigo no están borrachos, que nos está pasando algo que no sabemos lo que es, a partir del versículo 14. Leo yo un trocito, el 14 solamente, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, a los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, puesto que están en la hora del aperitivo, ¿no?
dice, no están borrachos puesto que es prontito, sino que les estaba pasando algo muy especial y se arranca y da un pedazo de discurso, un discurso que más o menos a partir del versículo 17 trata sobre el libro de Joel. Pues este discurso, esta profecía de Joel, él seguramente ya la sabía, pero no la entendió hasta que el Espíritu Santo entró con él de una forma brutal, ¿no? Y empieza diciendo una salvajada, que me parece que es el versículo 17, la segunda parte dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Sin distinción de hombre, mujer, sin distinción de anciano, viejo, gentil, judío, del Barça, que no ha venido mi hermano Richard, del Barça, del Madrid, sin ningún tipo de excepción. Dice, profetizarán, ¿no? Los jóvenes verán visiones, vosotros, que sois todos jóvenes, veréis visiones, ¿no? Y derramaré el Espíritu y profetizarán, y harán prodigios arriba del cielo y las señales debajo de la tierra. O sea, harán grandes milagros con el Espíritu Santo, es lo que se arranca Pedro a decir, ¿no? Realmente lo que le pasa a Pedro es que se le abre el entendimiento. A partir del versículo 25 nos comenta un salmo que también, como era judío, se lo sabe todo de memoria, ¿no? Ellos hacen cancioncillas muy bonitas para referente a los salmos, ¿no? No, me parece que se nos ha colado una voz. Vale, seguimos. El Salmo, lee el Salmo 25, se interpreta el Salmo 25 a partir del versículo 25, ¿no? No, a partir del versículo 25 habla del Salmo 25. Él seguramente pasaba esto, no lo entendía, pero el Espíritu Santo le abre el entendimiento. Empieza a entender por primera vez, Pedro, el mensaje de la muerte, la cruz y la resurrección. No sé si os pasa esto a veces, que habláis con los amigos y no entienden nada de nada. Es por la falta de Espíritu Santo. A los amigos me refiero a mi vecino Javi, a mis compañeros, ¿no? Y es por la falta del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 1:18, y no me acuerdo del texto, dice que es locura para el que no... Es que para muchos el mensaje es locura. Lo voy a buscar, que es un texto precioso. 1 Corintios 1:18. Voy corriendo. Porque a veces os llamarán locos o borrachos, ¿no? Como les llamaban a ellos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para algunos les parece que es una locura, ¿no? Por la falta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que te abre es el entendimiento, ¿no? A partir más o menos, vamos bien de tiempo, del versículo 41, de este mismo texto, de Hechos 2, habla los que se convierten, ¿no? Versículo 41 leo yo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? 3.000 personas. Eso, desde luego, es un fruto del Espíritu Santo. Mira, que Jesucristo hizo un trabajo estupendísimo, pero había un grupo de personas que iban con él, un grupo de mujeres, pero realmente hizo un grupo de 12. Pedro, con el Espíritu Santo, hace en su primera predicación, que empieza severamente, varones, judíos, todos, ¿no? Se convierte en 3.000 personas. Había problemas para bautizar a tanta gente. De hecho, hay un trocito arriba que dice, bautizaos vosotros, o sea, hacer así bautizaros porque no somos capaces de bautizaros. Sí tenían una pequeña infraestructura para hacer un bautismo grande, ¿no? O sea, 3.000 personas se convierten. ¿Qué es el Espíritu Santo para vosotros? ¿No? Capacidad de hacer milagros para que se lleguen a convertir 3.000 personas, ¿no? El Espíritu Santo es una forma fácil de entender que Dios es Padre, claro, ¿no?
Dios es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, muerto por nosotros. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué persona es el Espíritu Santo? ¿Tenemos el Espíritu Santo todo el rato? ¿No? No sé, es difícil, ¿no? Todo el mundo puede dibujar a Dios, bueno, no da esa imagen ninguna semejanza, ¿no? Pero bueno, simbolizar, ¿no? Puedes simbolizar a Jesús, ¿no? Pero ¿cómo simbolizas el Espíritu Santo? Bueno, con cualquier tontería. Tengo un amigo que tiene tatuado aquí el Espíritu Santo, se lo tatuó en la cárcel cuando aceptó al Señor. Pero, ¿qué persona es el Espíritu Santo? Otra acepción de espíritu también es aspirar, ¿no? Inspirar. La Biblia, así lo creemos nosotros, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no es una creación humana, no fue unas personas que se pusieron a escribir y ya está, ¿no? Unos escribas, sino es por la inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien escribió la Biblia, ¿no? A ver, que esta es una afirmación bastante fuerte. Por el Espíritu Santo, ¿no? A través de las personas, quien escribió la Biblia. Y que haya llegado a nosotros, de luego, es todo un milagro, ¿no? Entonces, actuó cuando se escribió la profecía, ¿no? Es que hemos leído, por ejemplo, hace un momento la de Joel y la de Salmos y demás, ¿no? Y cuando nosotros la interpretamos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender. Si no, no seríamos capaces de entender la mitad de las cosas que vienen en la Biblia. Los evangélicos no tenemos catecismos, ¿no? No sabemos de la Biblia los textos tales como son, que son inspirados por Dios. Sobre esto creo que no hay ningún debate, ¿no? En esto está todo el mundo de acuerdo, que la Biblia es inspirada por Dios 100%. Veo que a veces que hacen así, y Rachel que hace así, ¿no? Inspirada. Inspirada. Y gracias al Espíritu Santo entendemos para qué sirvió la crucifixión. Cosa que a mí me ha costado entender. ¿Para qué existió? ¿Para qué fue la crucifixión? ¿Para qué fue la resurrección? ¿Por qué tuvo que meter a la muerte, ¿no? Y si hay algunas cosas que no entendemos de la Biblia, pedírselo al Señor en oración, que el Espíritu Santo os lo va a explicar. Hace poco he estado discutiendo con un amiguete sobre si las mujeres podrían o no profetizar, presidir una predicación, un culto y demás, ¿no? Estamos discutiendo tranquilamente, ¿no? Sobre si sí o si no. Y bueno, pues yo qué sé, yo creo que el Espíritu Santo pues nos inspiró, ¿no? O sea, el Espíritu Santo nos ayudó a llegar a una conclusión de que sí, tenía yo razón, de que la mujer, pues, de la misma manera, igual que viene en este texto, ¿no? La mujer profetizarán y demás, ¿no? Así lo entendimos. Gracias al Espíritu Santo podemos entenderlo, ¿no? Libro de Hechos, que vamos a ir estudiando poco a poco, dentro de poco vendrá la curación de un cojo y demás. Estos grandes milagros son a través del Espíritu Santo, pero el milagro para mí más difícil es la comprensión de la divinidad de Dios, ¿no? La comprensión de la capacidad que tenemos para hacer cosas a través del Espíritu Santo. ¿Seguimos un poco más? ¿Queréis añadir algo más? Vale, pues seguimos. Dabuti. Lo que os decía sobre la comprensión y tal, Hechos 2, del 43 al 47, ahí pasaba otra cosa también difícil, ¿no? Yo vivo en una comunidad de vecinos, somos 72 y estamos siempre peleados, no nos ponemos de acuerdo con las cosas. Ahora con los aplausos sí. Y el Señor es capaz de formar una comunidad, y difícil de entender. ¿Queréis leerlo alguno? Hechos 2 del 43 al 47. ¿Eso es un no? Bueno, yo lo leo.
Sobrevino temor a toda persona. Muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así es. Gracias, Maximiliano. Dios quería hacer una comunidad total, ¿no? No es que viviesen todos en el templo, sino que hacían que no faltase de nada a nadie. Hoy en día, si me dicen a mí, oye, Alfredo, tienes que vender tus mejores posesiones, por ejemplo, tu acuario, ¿no? O tus peces que tengo por ahí, o tienes que vender, es que no tengo más posesiones, yo qué sé, ¿no? Dice, para que este también pueda seguir viniendo a la iglesia, tal. Yo digo, tururú, o sea, me cuesta bastante, ¿no? No, dijo, no, hubo ahí un acuerdo de dinero para que nadie faltase, ¿no? Un acuerdo económico, es decir, la gente vendía sus propiedades y estaban siempre juntos, en armonía. A mí me pasó, no sé si Juan Marcos lo escucha, yo también tuve un grupo de viejóvenes, como alguno de vosotros, ¿no? Viejóvenes, he dicho, sí. Y nos empezamos a juntar para orar. Y estuvimos como un año o 3, no lo sé. Y lo único que hacíamos era juntarnos y orar los unos por los otros. Tanto fue así que la cosa creció un montón. Hicimos como hacemos todos los españoles, nos fuimos a comer una vez al campo. He salido, ya que me nombras, pero están a mí Martín aquí escuchando. Bueno, me acuerdo. Hicimos una célula de oración que casi se nos iba de madre, ¿no? Al principio, porque éramos muchos, ya no sabíamos si dividirnos en grupos, en casas, de una forma o de otra, ¿no? En una de esas, bueno, luego ya dejamos de reunirnos también porque era difícil, ¿no? Dije, no tengo muchas cosas en común con los que me reúno, ¿no? Pero cada vez que me reúno me siento como si estuviera con mis hermanos, ¿no? O sea, me siento que Juan Marcos es mi hermano, ¿no? Siento que los que estaban allí eran mis hermanos de verdad. Claro, digo, pues no nos parecemos en nada, ¿no? Es decir, tenemos trabajos diferentes, formas diferentes de hacer las cosas, incluso interpretaciones diferentes de algunas cosas, ¿no? Pero cuando hablábamos de esto, tenemos una auténtica vida en comunidad, ¿no? Una cosa en común. Eso para mí fue una obra del Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo es que compartíamos cosas muy íntimamente, pues como los hermanos suelen compartir. Y te acuerdas que vimos auténticos milagros. Poníamos necesidades en oración de algún amigo en particular, poníamos todos a orar durante toda la semana y veíamos resultados. Y para mí fue de las épocas más bonitas que he vivido en la iglesia. Para mí también, incluso por mí, incluso orando por mí, o sea, no orando por los hermanos o por los padres de algunos, por los familiares de algunos, sino orando por mí incluso, ¿no? Y, oye, necesito que oréis por mí, por una cosa que no voy a compartir ahora, ¿no? Y pues, oye, pues está saliendo la cosa que si no sé, que tendrá Dios algo que ver, ¿no? Con esto que ha pasado. El estar en común, gente tan dispar, ¿no? Fue obra del Espíritu Santo. En la iglesia no somos un grupo homogéneo. Vosotros, ¿dónde más habéis visto el Espíritu Santo? Ahora hay que contestar. No es una pregunta, ¿cómo se dice? Retórica, ¿no? Podéis no contestar si no queréis. A mí me gustaría para saberlo. ¿Dónde habéis visto vosotros el Espíritu Santo? En vuestras vidas. Bueno, en los momentos que estoy triste y siempre me viene a la cabeza de repente un pasaje así que es clave, o a veces
cuando estoy viendo algo o pasando, o sea, es como que pasan cosas como consiguientes y como que va mostrándome como un camino a hacer, que es como muy, o sea, como wow, qué coincidencia, que justo necesitaba eso. O sea, entras en un grupo o vas a una prédica o hablas con un amigo y justo sin mencionar absolutamente nada, te hablan de eso, de justo el problema que estabas teniendo. Y a veces es como, wow, o sea, acá hay algo como que está andando por atrás que ni yo me doy cuenta. Y a veces, o sea, ahí veo realmente que actúa el Espíritu Santo, que está por ahí dando vueltas y está medio organizando las cosas. En la sucesión o facilidad de la circunstancia, ¿no? Parece que es lo que nos dice Maximiliano. Yo tenía un amigo, se llamaba Eugenio, se murió el hombre de cáncer de pulmón. Y siempre estábamos discutiendo de religión. Él era de los legionarios de Cristo. Y me decía, ¿y en tu iglesia cómo se ve el Espíritu Santo? Dice, porque la mía sí. Dice, ¿y la tuya? Amplió la pregunta. ¿Y en la iglesia dónde vemos la mano del Espíritu Santo? Estoy grabando, la... Cuando predicamos a alguien y esa persona va a, o sea, se convierte, me parece que, o sea, nosotros hemos hecho la parte que nos corresponde humanamente, que es presentar el Evangelio, pero luego el Espíritu Santo hace el resto, que es el que germine esa semilla que hemos sembrado previamente. Yo creo que Noemí. Ay, no, igual. Di. No, habla tú. No, bueno, que yo también creo que se ve en el mismo funcionamiento de la Iglesia. Si Dios reparte dones y cada uno desarrolla su don espiritual dentro de la Iglesia, yo creo que eso también es una manifestación del Espíritu Santo. O sea, sí, junto con lo que está diciendo Noemí, ¿no? El Espíritu Santo es inteligente, es una persona y sabe cómo moverse, pero principalmente yo creo que el Espíritu Santo es el que efectúa la salvación en cada generación que hay en la iglesia. Sea de la forma que él inteligentemente, como cree que es lo mejor, siempre apuntando a Cristo, va a actuar. Yo lo siento porque estás preguntando en la iglesia, que dónde o cómo lo sentimos. Yo lo he sentido en numerosas ocasiones en el propio culto, alabando, escuchando la predicación, escuchando una oración, en la Santa Cena, en multitud de ocasiones en que tú sientes que la iglesia está en un solo cuerpo y que estamos todos unidos y estamos adorando y tú lo estás sintiendo. Y eso no es una apreciación personal. Notas que todos estamos conectados y esa conexión es el Espíritu Santo. Y es cuando recibes bendición. Rachel y Noemi han hablado sobre los dones, ¿no? La capacidad de los dones. Samuel, la capacidad de salvación. Juan Marcos, sobre la capacidad de aunar, ¿no? Del sentimiento de ser la iglesia un elemento, ¿no? Realmente los frutos del Espíritu Santo son estas cosas milagrosas que no se harían, que no se hacen en una comunidad normal, ¿no? Hay un trocito de un versículo que me he saltado, creo que aposta, es el versículo 21, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El versículo 21 de Hechos 2, referente a lo que decía Samuel, el Espíritu Santo Samuel ha dicho que nos capacitaba a la salvación, ¿no? O sea, efectúa la salvación. Efectúa la salvación. Y si todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Si nos faculta, nos facilita, ¿no? De esta forma tan sencilla. Yo veo el Espíritu Santo en cosas que no me creía que podían pasar.
Hace una semana mencionábamos al fallecido a Santín, Nano Santín, ¿no? Que trabajaba en un banco, no me acuerdo en qué banco trabajaba, ¿no? El nombre. Y le hicieron diácono de obra social. Y bueno, pues el Espíritu Santo trabajó en él, que empezó a hacer, fue el pionero del reparto de alimentos en la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo este hombre es capaz? Bueno, yo qué sé, que dice, bueno, si Eva, pues será diácono de cuentas, ¿no? El hombre que trabaja en un banco, ¿no? Pues fue diácono y hizo un trabajo tremendo. Se nos cuela el pastor. Hizo un trabajo tremendo. Ahí vi la mano del Espíritu Santo, ¿no? Es un poco también lo que os contaba al principio de Daniel, que el hombre que era eso, que tenía un negocio y fue diácono de Fraternidad y Familia, hizo unas cosas que... Y aquí se nos cuela el pastor José. Josep. Hola, pastor, no sé si nos oyes. Creo que no. Bueno. Y la verdad es que justo aquí terminamos, ¿no? Es donde vemos al Espíritu Santo en la Iglesia, esta pregunta final, ¿no? ¿Dónde lo hemos visto en nuestras vidas? También lo hemos leído a través del versículo y de decía Samuel, la capacitación de la salvación, ¿no? ¿Y dónde lo vemos en la Iglesia? En la Iglesia hemos dicho que los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que a mí lo que me ha sorprendido en estos años es gente que yo pensaba que no iba a tener ese don. Digo, pero ¿cómo hace también su trabajo, no? ¿Cómo es capaz este hombre de hacer esto? En la capacidad de estar juntos. Y eso es todo. ¿Qué más añadimos? ¿Nos oyes, pastor, o qué? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues justo has venido cuando nos vamos. Ya sabes que el último que llega siempre le toca orar. No, pero no me ha dado tiempo. No he hecho bastantes méritos para orar, ¿eh? Bueno, vale. Pues nada, te quedas sin orar. Hemos estado hablando sobre aparte sobre el texto de Hechos, ¿no? Y sobre la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia, lo digo también a modo de resumen, sobre las cosas que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas y las cosas y cómo el Espíritu Santo obra en la Iglesia. Recuerdo los años que hemos estado sin pastor, Juan Marcos, Micaela, Noemi, yo creo que algunos no estabais, ¿no? ¿Cómo decíamos, y quién nos guía, ¿no? ¿Y cómo tiramos ahora, ¿no? Si no tenemos pastor, nada más que José fue de diáconos, ¿no? Y de una forma milagrosa la Iglesia permanecía unida, casi en comunidad, y siempre había culto, y incluso había visitación, y no faltaba de nada. Que sí, queríamos un pastor. Estuvimos, no sé si 7 o 70 años sin pastor. Y hasta que por fin llegó el Espíritu Santo, era quien estaba dirigiendo la Iglesia en ese momento. Eso fue algo milagroso. Mi fin, que yo ya estoy agotado. ¿Qué más queréis añadir sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra Iglesia? O la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues yo sí pediría al Señor y a cada uno de nosotros que pusiéramos lo mejor de nosotros, o dicho quizá de una mejor manera, que intentásemos evitar por todos los medios de poner trabas al Espíritu Santo para que fluya entre nosotros. Creo que decía era el apóstol Pablo, con un mismo espíritu, pues ese mismo espíritu, que todos seamos sabios y tengamos la sabiduría y también la sencillez y nos humillemos para dejarnos llevar y que entre todos podamos seguir ese mismo camino en el que nos dirigiría el Espíritu Santo. Que a veces, yo por lo menos lo digo de manera personal, noto normalmente a posteriori que yo he metido la pata y que yo he frenado esa posible bendición a través del Espíritu Santo. Y bueno, pues un poco esa petición. Entre todos, cada uno de nosotros personalmente, de alguna manera nos abramos nuestros corazones para dejarnos llevar. A veces la situación los juguetes muy bien, ¿vale? no nos lo permite. Es que, Marcos, yo lo creo al revés.
es el Espíritu Santo el que hace que nos pongamos de acuerdo. O sea, es que tenemos opiniones diferentes, ¿no? Por supuesto, no pondremos palos, como dice, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que es capaz de hacer que nos pongamos de acuerdo. Capaz de decir, ahí sentados en bicicleta para estar con esto por este camino, yo lo quiero llevar por este otro camino, y el Espíritu Santo es capaz, locos Si quiero jugar o te quedas parado en algo. de la paella. Al principio digo, bueno, ¿y echamos cebolla? No, es que la cebolla estropea el arroz, es que no sé qué, ¿no? Como entre 20 personas, 20 mujeres, eran sobre todo mujeres de la iglesia. No, hicimos una paella, ¿no? ¿Cómo hicimos esa bendición? Fue el Espíritu Santo el que trabajó. Sí. No, la verdad es que no veo fácil poner palos al Espíritu Santo, ¿no? Me cuesta. Yo creo que el Espíritu Santo en la iglesia hace el trabajo. Bueno, también dices tú, hay que estar abierto y preparado. Bueno, es cierto. Me cuesta entenderlo, Juan Marcos, tío. Sí, hay veces que lo que dices tú, que por mucho que quieras poner palos, al final le trabaja. O sea, cuando el Señor te quiere usar, así es. Bueno, la misma predicación de hoy del pastor sobre Job, pues menuda historia, ¿no? Cómo superarse ante eso y ver al Espíritu Santo en esa situación. Aunque en esa situación en la época de Job no estaba todavía, pero funciona de tantas maneras y de maneras tan diferentes, pero yo me refería más a nivel personal, que nosotros de alguna manera, cuando es necesario, ¿vale? Que debería ser necesario las 24 horas del día, pero cuando realmente estás necesitando conectar con Dios y entre los hermanos, como estamos hablando ahora mismo del Espíritu Santo dentro de la iglesia, de iglesia como grupo, quitar nuestras trabas, quitar nuestros problemas de trabajo, de la familia, de nuestros problemas personales, entre tú y yo, o entre yo y otra persona, y decir, mira, Señor, me dejo y me libero de todos mis palos en las ruedas y dejo que seas tú el que trabajes. Yo me refiero más a eso. Vale, Gauti, con eso me quedo, ¿no? Y con esto lo dejamos, a no ser que queráis añadir. El milagro es tan diferente como al que hoy echo de menos, a Richard y yo, ¿no? Que es del Barcelona. O sea, el hombre vino a Madrid y es mi hermano, y se hace del Barça. O sea, pero ¿cómo puede hacer esto? El hombre, ¿no? No sé si nació en Guayaquil o en Lima. Luego le pregunto. No me acuerdo dónde nació. Y se hace del Barça. Tenemos tantas cosas diferentes y somos tan iguales. O sea, ¿cómo puede ser que seamos hermanos casi gemelos, Richard y yo, siendo tan diferentes? Esa es la obra del Espíritu Santo. Como os veo a todos, no tenemos muchas cosas en común, ¿no? No tenéis casi ninguna afición conmigo, ¿no? Bueno, comer y beber sí lo hace todo el mundo, ¿no? Y los animales, las plantas y demás, ¿no? Y cocinar, pero y aún así os veo como mis hermanos. Este es uno de los grandes milagros del Espíritu Santo. La capacitación de la gente de la iglesia, pero si este hombre, esto no puede salir, y sale, ¿no? Los ejemplos que hemos hablado antes, ¿no? El caso de la paella, de la obra social. Y aquí lo dejamos y nos vamos, ¿vale? Colgaré la clase en YouTube, como os he dicho al principio, a modo de testimonio por mi vecino Javi y por mi compañero de trabajo. Y esto es todo. Si alguno me dice que no quiere que tal, le corto cuando salga él, ¿vale? Alfredo, a modo logístico, cuando cuentes la gente que ha venido a clase, a Juan Marcos, aunque tenga esa cara de nene, cuéntalo por 2. Por 3. Por tres, que veo ahí a Noé y a Martín. Sí. Y María está por ahí en otra conversación, pero está con oído activo. Hola, guapísimos. Hola. Un abrazo a todos. Y aquí el que sobra soy yo. Debería ser la clase de ellos. Lo digo de broma. Nosotros ya estamos ahí en los 40, pero nos dejan entrar a la clase de jóvenes. Es que a Juan Marcos le he citado. Si estaba el hombre calladito, pero le he citado también por culpa del Espíritu Santo. Muy bien, Micaela, muy bien en el culto hoy, ¿eh?
Hoy, hoy, hoy. Esa presentación ahí con Felipe. María estaba diciendo, tendría que presentar unos cuantos cultos, que se le da genial. Gracias, gracias. Yo no me he podido mirar. Yo estaba así. Así. No, Muy bien, se te da muy bien. gracias. Todo bueno. Quería decir una cosa más que sobre el Espíritu Santo, que lo habíamos reflexionado, creo que el jueves o el martes, no me acuerdo. Creo que el jueves. Y era que como persona tiene todas las características de una persona normal, así que sufre con nosotros. Si cometemos pecados o hacemos cosas malas, él también, como dice Romanos 8, creo que es del 26 hasta el 32 o por ahí, dice que él responde con gemidos indecibles, ¿no? Esa angustia de las cosas que hacemos mal en nuestras vidas. Así que también hay que tenerlo en ese punto también de consideración, ¿no? Como persona de Dios. Sí, antes hemos hablado sobre la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Hemos dicho que es fácil ver a la figura de un padre, la figura de un hijo, pero ¿qué figura tiene el Espíritu Santo, ¿no? Una persona también. Gracias, Máximo. Nos piramos, que es casi la hora del aperitivo solitario, ¿no? Así que yo me lo tomo en la terraza ahora. ¿Has dicho aperitivo solidario o solitario? Que no. Lo podíamos tomar aquí. Sí, yo entendí más lo de solitario. Que hacemos aquí todos el vermut, seguro que se va apuntando más. También es verdad. Ya sabe Juan Marcos que tengo dislexia. Es solitario. Y por eso te quiero más. Bueno, pues vamos a tomar el aperitivo. Oramos, si queréis, ahora lo hago yo. Y nos piramos, ¿vale? Venga, a la de 3. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra y cómo has sido capaz de hacer el milagro de que la entendamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros, Señor. Que nos capacites, que nos hagas capaces de hacer milagros, de hablar a las personas sobre lo que has hecho por nosotros, Señor. Señor, trabaja en nosotros, utilízanos. Damos las gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti, por cómo nos proteges de la salud, por cómo se protegen los que están a nuestro alrededor, Señor. Damos las gracias por cómo nos cuidas. Ayúdanos, Señor. Gracias porque por tu Espíritu entendemos, Señor, tantas cosas. Bendícenos, protégenos en esta semana y haznos muy felices. Bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Colegas, pues adiós. Que Dios os bendiga y os guarde mogollón. Un abrazo. Adiós. Adiós, Alfredo. Chao, chao, chao. Que sigas mejorando. Igualmente. Chao. La rodilla a tope. Sí, está Sí. muy bien, está muy Juan bien. Marcos, Sí. tengo una preguntita. ¿Esta tarde es tu ensayo online a través de Facebook? Sí, a las 6 de la tarde. Facebook, Qué bueno. streaming. Si os queréis apuntar, de los que no sabéis, dirijo un coro gospel y tengo ensayos por las tardes a las 6. Y en Facebook directo a las 6 hago el ensayo en directo yo solo, pero enseño las voces a todo, al coro y a todo el que esté en abierto. Y este domingo es especial porque una persona que invitábamos todos los años a venir con nosotros de Nueva York, un cantante afroamericano, pues ha fallecido por, Y me enteré por ti. sí, por problemas de corazón. ¿Y fue por el corona? Afectados por el COVID, sí. Salió el lunes de la enfermedad, pero el corazón le falló el miércoles. La verdad es que lo tenía muy Ay, débil. Pero era un chico Y joven, era una ¿no? persona muy, muy querida. Aquí en Madrid. sí, bueno, tendría 60 y algo. Yo lamenté un Sí. montón no verle las 2 últimas ocasiones que vino y cuando me enteré por ti el viernes o así, me dolió Pues, muchísimo. 60 y Porque la pico verdad años. que le aprecio un montón. Y estaba muy mal. Y este domingo el ensayo lo voy a hacer. ¿Cuánto tenía? 63 más o menos, 60. No recuerdo.
El caso es que el ensayo Claro, de eso hoy no es nada. lo voy a hacer sobre el directo que hicimos con él la última vez. En noviembre hicimos un concierto en la Latina y voy a usar los audios donde está cantando él y yo voy a enseñar las voces de esas canciones para que todos los que queráis os unáis a cantar con nosotros y escuchéis a esta persona. Además de una voz impresionante, daba un testimonio brutal en los conciertos. Y bueno, lo podréis comprobar si queréis uniros. Así ¿A que qué hora has nada, dicho que es, Juan Marcos? ¿A las 6? a las 6. 6. A las 6. A las 6. Ahí te Eastern vemos. Time, como Nos, dicen en nos encanta cómo empiezas esos ensayos ahí cuando te vemos a veces. Espectacular. Hoy va a ser un poquito más suavecito, porque estamos un poquito más de recuerdo. Sí. Claro. Hoy va a ser más sentido. Pero también va a ser muy, muy bonito. Muy bonito. Claro. Qué guay. Un bueno, abrazo, que le quito el chicos. protagonismo de la clase a Alfredo. Por eso intento estar.